revelado. 5 llaves divinas que transformarán tu fe y te abrirán a lo sagrado esta noche. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y la tomó. Dios entregó en su mano a Joaquín y durante este tiempo varios jóvenes hebreos fueron llevados cautivos a la opulenta corte de Babilonia, entre ellos Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. La brillante y grandiosa fama de Babilonia era conocida por todos. Una corte llena de ídolos brillantes, banquetes lujosos y el eco de alabanzas a deidades paganas. Sin embargo, en medio de esta idolatría, 4 jóvenes se proponían ser luz en la oscuridad, aferrándose a la fe en el Dios de Israel. La atmósfera en palacio era irrespirable, impregnada de idolatría. Los sirvientes, con cabezas agachadas, obedecían sin cuestionar los mandatos del rey, quienes al son de instrumentos musicales se inclinaban ante la estatua dorada que Nabucodonosor había erigido. Pero Daniel, con un espíritu valiente, se enfrentaba a un dilema de fe. Sus convicciones se rifaban entre los manjares del rey y las leyes dietéticas que su pueblo había seguido por generaciones. En su corazón, Daniel sabía que su fidelidad debía ser hacia Yahvé, a quien había servido toda su vida. Así, con inquietud y determinación, se dirigió al jefe de los eunucos y con respeto solicitó que no les dieran la comida del rey. Proponiendo una prueba, desafió su valentía y su fe. Permítanles consumir solo frutas y verduras por 10 días. La tensión crecía, y aunque el jefe pudo temer por su vida, vio en los ojos de Daniel una chispa de confianza. Al final de esos días, Daniel y sus amigos fueron hallados más sanos y robustos que los jóvenes babilónicos que comían de los lujos del rey. Este acto fue un verdadero milagro, y el rey, sorprendido, reconoció que aquellos jóvenes tenían un espíritu excepcional, un don que no provenía de este mundo. Pero el verdadero desafío estaba por venir. Un día, los ecos de la música resonaron en todo Babilonia, y al instante, el rey había creado un ídolo, demandando que todos se postraran ante él. A medida que la música sonaba, un silencio sepulcral se apoderó de la corte. Sin embargo, Daniel y sus 3 amigos mantuvieron sus cuerpos erguidos, sus corazones palpitaban con fe y reverencia a Dios. La amenaza del horno ardiente se cernía sobre ellos, y Nabucodonosor, llenándose de furia, demandó que fueran traídos. ¿Quién los salvará de mi mano?, preguntó el rey. Daniel, con voz firme, respondió que su Dios podía salvarlos, y aun si no lo hacía, no se postrarían ante el ídolo. El rey, enfurecido, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Pero cuando los jóvenes fueron lanzados, un milagro sucedió. En medio de las llamas caminaron libres, y en su compañía había una 4ª figura similar a un hijo de los dioses. La gloria de Yahvé se hizo evidente en su presencia en medio del fuego. El rey, asombrado por la revelación divina, empezó a cuestionar el verdadero poder y la grandeza de su ídolo. La corte jamás sería la misma, y el testimonio de la fidelidad de Daniel y sus amigos resonaría a través de las generaciones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
La corte de Babilonia se encontraba en un estado de revuelo después de los asombrosos eventos que rodearon a Sadrach, Mesach y Abednego. El eco del milagro en el horno ardiente seguía resonando, y en un rincón escondido del palacio, Daniel se reunió con sus amigos para discutir las implicaciones de la intervención divina. A la luz de sus experiencias, sabían que un nuevo capítulo se abría en sus vidas, un capítulo que los llevaría aún más cerca del propósito soberano de Dios. Al caer la tarde, una atmósfera de inquietud y expectativa llenó el aire. Los murmullos entre los nobles refiriéndose a su rey eran diversos. Algunos lo alababan por haber reconocido a un verdadero Dios entre tantos ídolos, mientras que otros expresaban su desdén, deseosos de que se restableciera el culto a las deidades que ellos veneraban. Nabucodonosor, consciente de los cambios que su edicto había traído, permanecía sumido en sus pensamientos, luchando con la verdad que los tres jóvenes le habían demostrado. Entretanto, Daniel se atrevió a entrar en la presencia del rey, anotando en su corazón que podía ser un momento crucial para su pueblo. Cuando Nabucodonosor lo vio, su rostro tenía una mezcla de asombro y temor reverente. Daniel, a quien el Dios Altísimo ha otorgado sabiduría, lo saludó el rey. ¿Qué has de decir en esta nueva era que se abre para Babilonia? Majestad, comenzó Daniel con valentía, la gloria no es para mí, sino para el Dios de Israel, quien puede revelar lo oculto y traer luz a las tinieblas. Sus palabras fueron sinceras, impulsadas por una fe que había sido sostenida por Dios en medio de la angustia. Lo que has visto no es solo un milagro, sino un testimonio del poder y la soberanía de aquel que gobierna sobre todos los reinos de la tierra. La mirada de Nabucodonosor se suavizó al escuchar las palabras llenas de fe y verdad, pero en su mente aún luchaban la incredulidad y el miedo. ¿Por qué no se han inclinado como los otros?, se preguntó. La respuesta, aunque clara, no era sencilla de aceptar. He visto su fidelidad, Daniel. Quiero conocer más sobre este Dios que los protege. Agradecido, Daniel continuó. Su amor es eterno y su poder es indomable. Permita que su corazón busque a este Dios, y Él lo revelará a usted, oh rey, de maneras que jamás ha imaginado. Pero al instante se dio cuenta de que la verdadera prueba estaba por llegar, pues aquellos que habían adorado ídolos no aceptarían fácilmente el desafío a sus creencias. Mientras Daniel se retiraba, una sombra se cernía sobre Babilonia. Su valor y fe eran una amenaza para aquellos cuyas vidas estaban tejidas en la adoración de ídolos. Deseosos de mantener su influencia, un grupo de nobles acercó sus quejas al rey, incitando su rencor. No podemos permitir que estos hebreos sigan desafiando su autoridad. Lo que han hecho es un insulto a la grandeza de Babilonia. En respuesta a la creciente tensión, Nabucodonosor formaría un consejo para enfrentarse a la cuestión de estos jóvenes. El destino de Daniel y sus amigos pendía de un hilo, y el antiguo rey contemplaría profundidades que jamás había explorado. Pero, mientras la tormenta se avecinaba, una promesa inquebrantable palpitaba en el corazón de los jóvenes. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así, un nuevo desafío estaba tomando forma en el horizonte, cuando un mensajero clamó en voz alta en la plaza de la ciudad. El rey convoca a todos los poderosos de Babilonia, pues se ha decretado juicio sobre los que vayan en contra de su mandato divino. El eco de su voz anunciaba un nuevo giro en la historia, donde los fieles se alzarían y la gloria de Dios sería revelada de maneras que jamás habrían podido imaginar. Pero, ¿qué revelación aguardaba a aquellos que habían permanecido firmes en su fe? ¿Qué plan divino se desarrollaba detrás de los acontecimientos que sacudían la tierra de Babilonia? La certeza de la victoria ya resonaba en el cielo, y con ello la inminente confrontación entre el Dios de Israel y los ídolos de Babilonia estaba por llegar. Dios, al parecer, aún tenía más en su aljaba para mostrar a su pueblo y al rey. El día siguiente se levantó sobre Babilonia con un aire de anticipación y tensión.
Las calles estaban llenas de susurros sobre el consejo que el rey había convocado. Daniel, consciente del peso que la situación llevaba, reunió el valor para encontrarse nuevamente con sus amigos. En su corazón sabía que el momento crucial se acercaba. En una habitación apartada, Sadrac, Mesach y Abednego se encontraron. Cada uno llevaba la carga de la situación, pero también el fuego de la fe que los había llevado hasta allí. «Amigos», comenzó Daniel, «nuestro Dios ha mostrado su poder en el horno ardiente. Este es un tiempo de pruebas, pero no debemos olvidar que la mano de Dios nos sostiene». «Lo sabemos, Daniel», respondió Sadrac con un brillo de determinación en sus ojos. «La voluntad del rey puede ser grande, pero el poder de nuestro Dios lo es aún mayor». Hemos sido llamados a este lugar, y no es solo para nuestro bien, sino para la gloria de aquel que nos ha salvado. Mientras tanto, en la gran corte, Nabucodonosor había reunido a los nobles y gobernantes de Babilonia. La sala real vibraba con murmullos inquietos. El rey, en el alto trono, miraba a los hebreos con un aire de desafío. «¿Por qué ignoran mis decretos? ¿Acaso no saben que han sido llamados a rendir homenaje ante mí y ante mis dioses?» Un silencio denso llenó la sala. Mesach se adelantó, su rostro sin miedo, y declaró: «Oh rey, nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Pero si no lo hiciera, queremos que sepas que no serviremos a tus dioses». El corazón de Nabucodonosor se llenó de furia. Su rostro se encendió como una llama, una mezcla de ira y temor. «Calentad el horno 7 veces más de lo habitual», gritó, sabiendo que su autoridad estaba desafiada por estos jóvenes en quienes aún palpitaba la esperanza de un Dios desconocido. Ante la inminente condena, Daniel y sus amigos se unieron en oración. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?», repitieron juntos, sintiendo la paz que sobrepasaba todo entendimiento. Con cada palabra se fortalecían, sintiendo el eco de promesas divinas en sus corazones. La noticia de la sentencia se extendió rápidamente, y la multitud se agolpó frente al palacio, expectante. En medio del alboroto, el cielo comenzaba a oscurecerse, como si la creación misma aguardara el desenlace. Un manto de expectación envolvía a todos, mientras el rey, decidido, preparaba una escena que revelaría la verdadera naturaleza de su autoridad frente a los cielos. Cuando los jóvenes hebreos fueron atados y llevados hacia el horno, una nube oscura pasó sobre el cielo, cubriendo el día de espinas. La multitud contuvo la respiración. El fuego ardiente, avivado por la ira del rey, rugía como un león, ansioso por devorar. Sin embargo, Daniel, a punto de cruzar la puerta de la prueba, recordó las palabras del profeta Isaías: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás». Isaías 43:2. La atmósfera se tornó palpable, los corazones temían y esperaban al mismo tiempo. ¿Qué milagro aguardaba detrás de la puerta del horno ardiente? La inminente confrontación no solo iba a probar la fe de unos jóvenes, sino que también iba a revelar el poder del Dios de Israel ante un rey lleno de soberbia. Los cielos murmurarían sus planes, y un nuevo testimonio de fe se gestaba en el calor de las llamas. En ese momento, algo se gestaba en los pliegues del cielo, algo que cambiaría el destino no solo de Babilonia, sino de toda la creación. ¡Qué gloriosa revelación mostraría Dios en medio del fuego! La escena estaba preparada, y la historia estaba a punto de escribirse. El gran horno ardiente se erguía como un monstruo voraz, su llama danzando con avidez. La multitud, sobrecogida por la expectativa, observaba el castigo inminente con ojos atemorizados y corazones palpitantes.
Las llamas se elevaban hacia el cielo, un testimonio de la ira de Nabucodonosor, quien desde su trono miraba a los jóvenes hebreos con desprecio. «Arrojen a esos insolentes al fuego», ordenó el rey con voz tempestuosa, mientras el aire se llenaba de murmullos aterrados. Sadrac, Mesac y Abednego fueron llevados hacia el horno, y sus pasos resonaban como un eco de desafío ante el poder terrenal del rey. «Recuerdad», susurró Daniel, oculto entre las sombras, «Dios es nuestra fortaleza. Ningún fuego podrá consumirnos si estamos en su voluntad». Sus palabras, como llamas de esperanza, ardían en el corazón de sus amigos. Cada uno respiraba la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe se aferraba a ellos en ese abismo de angustia. El fuego fue avivado aún más, y los hombres que llevaban a los jóvenes se alejaron aterrados cuando sus propios rostros fueron consumidos por el calor. Más allá de la tragedia, el cielo pareció retumbar, una vibración profunda que resonaba con la promesa de intervenciones divinas. Las llamas rugían y el mundo pareció haber hecho una pausa en espera de lo que vendría. Cuando entraron en el horno, el calor fue abrasador y la multitud dio un grito unificado, convencida de que el acto de desobediencia había sido sellado con sus vidas. Sin embargo, los jóvenes hebreos, encerrados en el interior de ese calabozo ardiente, sintieron algo extraordinario. La oscuridad de aquel lugar se volvió luminoso, un brillo divino envolvía sus cuerpos. ¿No son 3 los que echaron al fuego?, se preguntó Nabucodonosor, atónito ante la escena que se desplegaba ante él. «Veo 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses». Las palabras del rey revelaron su incredulidad. Su cara, antes retadora, ahora estaba pálida de asombro. Era un momento de revelación divina. El mismo Dios que había prometido estar con ellos en la adversidad se manifestaba en la llama del horno. Los jóvenes, en comunión con el Altísimo, no sentían dolor ni temor. Allí en el ardor, sus corazones fueron tocados, y su fe se elevó. Cada uno proclamaba en el silencio del fuego como una canción de adoración al Creador. Mientras el rey se acercaba, impelido por la curiosidad y el asombro, sus ojos se encontraron con un milagro. La puerta del horno se abrió con un resplandor, y los 3 hebreos, sin quemaduras, se presentaron ante él. Las llamas no habían tenido poder sobre ellos. La multitud observó con reverencia y temor, pues la gloria de Dios era palpable. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. No han obedecido mi decreto, y entregaron sus cuerpos más bien que servir o adorar a otro Dios que no sea su Dios, proclamó Nabucodonosor, su voz resonando como un eco de una nueva realidad. La lluvia de alabanzas comenzaba a caer sobre el Dios de Israel, mientras el rey, transformado en su orgullo, reflexionaba sobre el poder y la soberanía de aquel que había intervenido. En ese momento, la revelación era clara. El fuego no solo había probado su fe, sino también propiciado un testimonio que retumbaría a través de los siglos. El destino de Babilonia se hallaba en un punto divino, un momento que marcaría el curso de generaciones. ¿Qué más tendría Dios reservado para aquellos que permanecen firmes en la fe? La certeza de su soberanía florecería mientras los corazones caídos se elevaban al reconocer su gloria. Así, en medio del fuego se revelaba el propósito de Dios, urdiendo una historia de redención y gloria. Desde los valles de dolor hasta los picos de victoria, un nuevo mensaje de esperanza comenzaba a florecer. ¿Cuál sería el siguiente capítulo del plan divino en esta tierra de pruebas?
El cielo, una vez más, se preparaba para hacer caer la lluvia de su gracia. El eco de la proclamación de Nabucodonosor resonaba en las calles de Babilonia, mientras la multitud poco a poco se dispusieron a regresar a sus asuntos, con el corazón aún temblando por lo visto. Sin embargo, algunos permanecieron, sus ojos brillando con la curiosidad sembrada por el milagro. La grandeza del Dios de los hebreos comenzaba a retumbar en el corazón de la ciudad, despertando un anhelo insatisfecho por el poder verdadero. ¿Qué ha cambiado en el corazón del rey?, murmuraban unos a otros, buscando respuestas que tranquilizaran su asombro. Era un tiempo de transición, donde los hombres comenzaban a preguntarse sobre las verdades que habían estado sumidas en la sombra de la idolatría. Mientras tanto, en la calma envolvente que siguió al clamor del pueblo, Sadrach, Mesach y Abednego se reunieron en un lugar apartado. Miradas de gratitud brillaban en sus rostros mientras recordaban el momento en que la llama del mismo infierno no había podido consumir su fe. El calor del horno se desvanecía, pero una nueva llama comenzó a brillar en sus corazones. «Dios ha sido fiel», declaró Abednego, su voz firme y resuelta. «Él ha provisto en medio del juicio y nos ha liberado de las garras del fuego. Y su promesa es más grande que cualquier amenaza», agregó Mesach, recordando el pacto eterno que había hecho con su pueblo. No podemos olvidar que el Dios que nos ha sostenido en la llama también nos llevará a cumplir su propósito en esta tierra. «Entonces, ¿por qué quedarnos aquí sin hacer nada?», preguntó Sadrach, sus ojos iluminados por una revelación. «El rey ha cambiado, pero hay muchos otros que necesitan conocer la esperanza que encontramos en nuestro Dios. Su gloria debe ser proclamada». Y así decidieron presentarse ante Nabucodonosor una vez más. Mientras caminaban hacia el palacio, la multitud se arremolinaba, murmurando sus nombres con reverencia, recordando su arriesgada fe. Al llegar al trono, Nabucodonosor los recibió y, aunque su rostro todavía llevaba la marca del asombro, había un nuevo resplandor en sus ojos. «Siervo de los dioses», le habló el rey, su voz entrecortada por un ímpetu creciente. «¿Cuál es el nombre de su poderoso Dios que nos ha sorprendido así?» Un momento de tensión se sintió en el aire, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. «Su nombre es Yahvé», respondió Sadrach con firmeza, «el Dios que creó los cielos y la tierra, el que envió al ángel en el fuego para librarnos. Su poder es inigualable y su amor nos ha preservado». Las palabras cayeron como agua sobre una tierra sedienta. Nabucodonosor, sintiendo la convicción en su pecho, comenzó a reconocer que el poder de este Dios era real y verdadero. «Que todos los pueblos alaben al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego», declaró el rey, mientras su mente despertaba a un nuevo entendimiento. A medida que la transformación del corazón de Nabucodonosor tenía lugar, un nuevo mensaje se esparció rápidamente por Babilonia. Las gentes murmuraban sobre el Dios que había demostrado su poder en medio del fuego. Este acto de fe no solo salvó a los tres, sino que ahora el mensaje de la salvación y de la soberanía divina comenzaba a resonar en las calles de la Gran Babilonia. Con cada historia que se contaba, el reino de Dios se iba estableciendo en un corazón que antes había adorado a ídolos. Sin embargo, en el horizonte, un oscuro y poderoso régimen se cernía sobre la gloria recién nacida. Una nueva prueba estaba en camino que marcaría el destino no solo de Babilonia, sino del pueblo de Dios en todas las naciones. ¿Qué más tenía preparado el Señor en su plano divino? Iba a transformar la historia no solo a través de un rey, sino a través de toda una generación que se alzaba en luz de la revelación. El cielo murmuraba, preparándose para manifestar su próxima intervención, una que cambiaría el rumbo eterno de la humanidad. Mientras el eco del rechazo a los ídolos resonaba en las plazas de Babilonia, la atmósfera se tornaba tensa con expectativas.
Nadie podía prever el profundo impacto que la victoria sobre el fuego tendría sobre la vida de los hombres en esta gran ciudad. Las gentes murmuraban en grupos, comentando no solo acerca del milagro, sino sobre la certeza de que había un poder mayor que el del rey en los cielos. ¿Podría ser que el Dios de estos hebreos pueda hacer de nosotros una nación nueva?, cuestionó un anciano en la plaza, sus ojos reflejando un atisbo de esperanza. En el silencio que siguió a su declaración, las palabras se traspasaron de boca en boca, brotando como una corriente en medio de un desierto. Sadrac, Mesac y Abednego, aún con el fervor de la fe ardiente, se aventuraron a divulgar la verdad del Dios viviente a aquellos que escucharan. La voz de Abednego resonó como un clarín. «Hermanos, alzad vuestros corazones. El Dios de Israel está vivo, y su poder es para todos los que creen. No se limitan a un pequeño grupo, sino que llama a toda Babilonia a conocerle». «Sí, proclamemos su grandeza», añadió Mesaj, mientras las palabras se deslizaban suavemente en una melodía que cautivó a los presentes. «Él no solo nos ha salvado del fuego, sino que también puede salvar del fuego de la ira y llevarnos a la salvación. ¿Quién no querría estar bajo su protección?». La multitud comenzaba a crecer, y aquellos que se habían mantenido al margen de la adoración a Yahvé ahora se acercaban, embelesados por la proclamación de estos valientes. Algunos alzaron sus rostros al cielo, deseando fervientemente esta nueva esperanza que se les ofrecía. Sin embargo, en lo profundo del palacio, la escena se tornaba más complicada. Nabucodonosor, aún abrumado por la revelación de la gloria de Dios, se encontraba asediado por la confusión. A pesar de su proclamación pública, en su corazón había luchas internas. «¿Quién soy yo? ¿Un rey al lado de este Dios?», pensaba mientras miraba hacia el cielo, sintiendo un profundo temor y reverencia. Esa misma noche, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, el rey se retiró a sus aposentos. Allí, los ecos de las alabanzas de su pueblo resonaban en su mente. Buscando la calma, comenzó a reflexionar sobre los sueños que a menudo lo atormentaban. Nuevas visiones emergieron en su interior, visiones de un gran árbol que se alzaba alto y orgulloso solo para ser derribado a la tierra por un poder celestial. En su angustia, recordó las palabras de Daniel. «¿Acaso estos hebreos me hablarán de su propósito otra vez?», murmuró Nabucodonosor mientras la incertidumbre llenaba la habitación. Al otro lado de la ciudad, Sadrac, Mesaj y Abednego conversaban con fervor acerca de lo que había de venir. «Debemos prepararnos», les dijo Sadrac. «La gloria de Dios ya ha comenzado a moverse y no podemos permitirnos dudar. Hay corazones que buscan la verdad y es nuestro deber ser los portadores de esta luz». Mientras el reloj marcaba la medianoche, las sombras sobre Babilonia comenzaban a cambiar, y la presencia de Dios se sentía más cercana. La atmósfera de la ciudad estaba cargada de un anhelo espiritual. Los cielos se abrían y una revelación divina estaba a punto de comenzar. En el ocaso de esta parte de la historia, el destino de Nabucodonosor se entrelazaba con los de esos tres hombres. La palabra profética aún resonaba en el aire. ¿Qué nuevos misterios desvelaría el Dios Altísimo en conexión con el corazón de un rey y los humildes siervos de su pueblo? Mientras la noche caía, el viento traía susurros de un vinculante propósito del cielo. La historia no había terminado, era solo el comienzo de una revelación que estaba a punto de cambiar la dirección del pueblo de Dios y del mismo imperio, en un tiempo donde las alianzas divinas comenzaban a tomar forma. ¿Estaba el rey listo para conocer el segundo acto del plan de Yahvé? La noche se adentraba en su profundidad, y la luna, testigo silente, iluminaba Babilonia con un resplandor tenue. Dentro del palacio, la angustia del rey Nabucodonosor aumentaba, sus pensamientos oscilando entre la duda y la curiosidad. Sus visiones inquietantes lo perseguían, insidiosas sombras que parecían susurrarle secretos antiguos. «¿Qué me está revelando este Dios poderoso?»,
se preguntaba, luchando con la inquietud que brotaba de su interior. Mientras tanto, Sadrach, Mesach y Abednego se reunían en un lugar apartado del bullicio, llenos de la unción del Espíritu. Sabían que lo que había acontecido no era mera coincidencia. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha hecho grandes cosas en nuestra presencia, exclamó Sadrach. Debemos estar listos, no solo para proclamar su gloria, sino también para prepararnos para lo que Él está por hacer. Su determinación encendió un fervor en sus corazones. El clamor de la multitud retumbaba en sus oídos, y la voz de Abednego resuena con aún más fuerza. Asumamos la responsabilidad de guiar a este pueblo hacia la luz. Hoy hemos visto su poder. Debemos contagiar a Babilonia con esta verdad. Las horas se deslizaban lentamente mientras esperaban la dirección divina. De repente, el ruido distante de pasos resonó en la oscuridad. Una figura encapuchada se acercó a ellos, y el aire se llenó de un sentido feo y sagrado. Era un profeta, un mensajero de Dios, que había venido a compartir un mensaje crucial. «Saquen a sus corazones el temor, oh hijos de Sión», dijo el profeta, con voz profunda y solemne. «El Rey de Gloria ha permitido que las naciones reconozcan su grandeza, pero saben que habrá oposición. Un espíritu de orgullo se ha levantado en el rey Nabucodonosor. Deben estar preparados para enfrentarse a su acusación». Suspiraron, comprendiendo la gravedad del momento. Nabucodonosor no solo había visto la gloria de Dios, también era un hombre herido en su orgullo, un rey que necesitaba enfrentar la verdad de su propia debilidad. ¿Estaría dispuesto a someterse ante el Altísimo? La noche se tornó más oscura, y una vasta calma envolvió la ciudad. A medida que las estrellas brillaban, cada una parecía emitir un susurro de esperanza y promesa. La palabra de Dios se estaba cumpliendo, y el tiempo de la revelación estaba cerca. Al otro lado de la ciudad, Nabucodonosor se encontraba en una lucha interna. Durante horas se había debatido entre la fe y la duda, y ahora, como un niño frente a su padre, se sintió expuesto ante el Dios de los hebreos. ¿Cómo puede ser que un corazón arrogante como el mío se rinda ante aquel que es tan poderoso?, se decía, mientras sus pensamientos eran invadidos por visiones que proyectaban un futuro incierto. En aquel instante, sus ojos se abrieron, y contemplando el cielo estrellado, supo que había un llamado, un propósito que lo superaba. Si este Dios verdaderamente puede salvar y transformar, ¿qué tengo yo que perder?, se escuchó decir en voz alta, su corazón latiendo con fuerza. Mientras compartía su reflexión en voz alta, las palabras de Nabucodonosor resonaron en el viento como un clamor de rendición. La atmósfera se llenó de anticipación. La historia daba un giro que los hombres no podían prever. «Y sucedió que el Creador enviará otra señal», dijo el profeta entre susurros, su voz grave retumbando con poder. «Un signo aún mayor que su liberación del fuego. Estén preparados, porque el cumplimiento de su propósito se acerca rápidamente para aquellos que buscan su rostro. Y cuando el día de la transformación llegue, yo les preguntaré, ¿están listos para atravesar el umbral hacia lo eterno?». Así quedó claro que la revelación de Dios estaba provocando un cambio no solo en el corazón del rey, sino en la eternidad de Babilonia misma. Las puertas de lo divino estaban a punto de abrirse, revelando un plan que estremecería los cimientos de la nación y alteraría el destino de muchas almas. ¿Estaría Nabucodonosor dispuesto a ser el instrumento a través del cual Dios transformaría su pueblo? El tiempo lo diría, pero el eco de su búsqueda ya comenzaba a resonar en las esferas celestiales. El amanecer se asomó en el horizonte de Babilonia, anunciando un nuevo día cargado de promesas y tensiones. La ciudad despertaba lentamente, ajena al conflicto espiritual que se había desatado en los corazones de sus habitantes.
Nabucodonosor, todavía atormentado por sus visiones, se había recluido en su cámara, buscando el sentido de aquel llamado inquietante que lo había visitado la noche anterior. Mientras el rey se debatía en su interior, Sadrac, Mesac y Abednego se preparaban para enfrentar el desafío que se avecinaba. Había un fervor santo en ellos, un deseo de ver la gloria de Dios manifestarse no solo en la poderosa corte de Babilonia. «Es el momento de hablar», dijo Mesac con firmeza, su determinación iluminada por la luz del amanecer. «Debemos presentarnos ante el rey y recordarle lo que hemos visto. Nosotros, sus siervos, debemos ser la voz que declare la verdad del Dios vivo», agregó Abednego, sus ojos brillando con fe. «Cada momento que pasa se nos acerca a la oportunidad de testificar sobre el gran poder y la soberanía de nuestro Dios». Mientras ellos se dirigían al palacio, la tensión crecía en el aire. La multitud iba llenando las calles, hablando del extraño cambio que había sacudido a su rey. ¿Qué sombra de incertidumbre pesaba sobre Nabucodonosor? Los murmullos atravesaban la plaza y el ambiente se volvía electrizante, lleno de expectación. Al llegar al palacio, los tres jóvenes sabían que su misión era más que mera conversación. Se trataba de un acto de entrega total a la voluntad divina. Se encontraron con el rey, quien los recibió con una mirada que reflejaba confusión y furia. ¿Acaso es verdad que ustedes, hebreos de cautiverio, se han atrevido a desafiar mi autoridad? ¿Hablarán en contra de los dioses de Babilonia?, preguntó Nabucodonosor, su voz resonando como trueno en la sala. «Rey Nabucodonosor», comenzaron Sadrac, Mesac y Abednego en unísono, «no venimos a desafiarte, sino a compartir la revelación poderosa del Dios Altísimo, quien ha mostrado su grandeza en nuestras vidas. Él es el único digno de adoración, y su promesa es la liberación verdadera». El rey, sintiendo el peso de la verdad frente a él, se sintió dividido. Una guerra espiritual se libraba en su interior, su orgullo chocando contra la revelación de un poder que no podía ignorar. «¿Qué prueba puede mostrarme su Dios que he de creer?», exclamó, las llamas de la ira comenzando a asomarse en su mirada. Sadrac, con fe ardiente, respondió: «Nuestro Dios es capaz de liberarnos de cualquier fuego, y aún así, si no lo hiciera, sabemos que Él es Dios. No adoraremos tu imagen, ni nos arrodillaremos ante tus ídolos. Esa es nuestra declaración ante ti». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, mientras el rey preguntaba a su corazón si la verdad hábilmente disfrazada de desafío podía llevarlo a un momento de transformación. En aquel instante, la atmósfera se tornó pesada. La presencia de Dios se hizo intensa y palpable. Las palabras del profeta resonaban en la mente de Nabucodonosor. Cuando el día de la transformación llegue, esa misma transformación se manifestaba en su ser, llevándolo a la lucha entre el orgullo del rey y la revelación del Todopoderoso. ¿Se configuran las piezas del divino rompecabezas? La misión de los tres jóvenes se tejía en el propósito de Dios. Mientras tanto, una oscura tormenta de incertidumbre comenzaba a girar alrededor del palacio, intensificando la fuerza de la oposición. En el corazón del rey se manifestaban dudas y temores, figuras de la noche anterior volviendo como ecos distantes. Una confrontación inminente entre la verdad divina y el orgullo humano. «Sabrás que el Rey de los cielos ha determinado tu destino, oh Nabucodonosor», murmuró Sadrac en su espíritu, «y tu respuesta será clave en la revelación del plan eterno». El cielo parecía prepararse, como si estuviera en expectativa. Un nuevo sentido de propósito se cernía sobre Babilonia, preparado para estallar en un destino que resonaría desde ese momento a través de las generaciones.
A la vez que se acercaba el clímax de la confrontación, la pregunta seguía flotando en la atmósfera. ¿Estás listo para ser parte de la historia que escribirá el Altísimo? El rey Nabucodonosor observó a los tres jóvenes hebreos con una mezcla de furia y asombro. Sus palabras reverberaban en el aire, desafiando su autoridad y penetrando en lo más profundo de su ser. Su corazón estaba agitado, como un mar en tempestad, luchando entre el orgullo monárquico y el eco de una verdad que no podía desmentir. «Llévenlos a la forja del fuego», ordenó Nabucodonosor en un estallido, su voz resonando con el eco de un emperador que no estaba dispuesto a mostrar debilidad. Sin embargo, en lo más hondo, algo en su interior intentaba resistir el ardor de su ego. Las guardias se apresuraron a llevar a Sadrach, Mesach y Abednego hacia la inmensa furnia de fuego que aguardaba. La amenaza del fuego no solo era una tortura física, simbolizaba la consumación de su desafío, el intento de quebrantar su fe en el Dios verdadero. Pero los tres jóvenes avanzaban con paso firme, su fe como un escudo en medio de la tormenta. «Aun si este fuego consume nuestros cuerpos», proclamó Sadrach con valentía, «nuestro Dios nos libra, y aún así no lo adoraremos». Sus palabras encendieron la chispa del coraje en el corazón de aquellos que los rodeaban, quienes fueron testigos de una fe que no se dejaba atemorizar por el fuego físico, un fuego que podía consumir cuerpos, pero que jamás podía tocar el alma. La furnia ardía con ímpetu, el calor se hacía palpable incluso a cierta distancia, y los rostros de los guardias se tornaron pálidos. Cuando los jóvenes fueron atados y llevados al umbral del fuego, la multitud que se había congregado alrededor contuvo el aliento, inquieta ante la certeza que se avecinaba. En ese momento de incertidumbre, Nabucodonosor, sintiendo que el curso de los acontecimientos escapaba de su control, preguntó a sus consejeros: «¿No son tres los hombres que hemos atado y arrojado al fuego?» «Sí, oh rey», respondieron con cautela, sorprendidos por el cambio en la atmósfera. «Pero mirad», exclamó el rey con asombro, «los veo caminando en medio del fuego, sin daño alguno, y el aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses». La manifestación divina en el horno no solo desató miedo en el corazón del rey, sino que sembró una semilla de asombro y contemplación. Nabucodonosor, que previamente había sido el adversario, se vio confrontado con la realidad del poder supremo de aquella fe y de quién era el verdadero gobernante del universo. Mientras la multitud observaba boquiabierta, la revelación del poder de Dios se desplegó ante sus ojos. Los tres jóvenes no solo estaban vivos, sino que danzaban entre las llamas, envueltos en un manto de luz divina. «Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid aquí», gritó el rey, su voz ahora menos autoritaria, más bien temblorosa ante la majestad de lo sobrenatural. Los jóvenes hebreos salieron del fuego, y ningún olor de humo se posó sobre ellos. Como un símbolo de la fidelidad de Dios, sus lanas no se quemaron, ni siquiera un cabello de sus cabezas fue perjudicado. Ante tal milagro, el corazón del rey comenzó a transformarse. «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego», proclamó, su voz resonando con admiración, «que ha enviado su ángel y los ha librado. No hay otro Dios que pueda librar como éste». Un susurro de reverencia se extendió por la multitud. Ya no más solo testigos de una aventura extraordinaria, sino hombres y mujeres que comenzaban a contemplar el poder de Dios, quien operaba por sus fieles. Mientras la nueva proclamación de adoración resonaba por Babilonia, se empezaba a revelar el misterio del plan soberano de Dios. Nabucodonosor había sido llevado a un momento de decisión, un umbral hacia la verdad. Y la fe de tres jóvenes se había convertido en el testimonio que abriría puertas a su propio entendimiento del Altísimo. Así como la historia comenzaba a desarrollarse, el reino de Babilonia entraba en una nueva dimensión espiritual.
Todo lo que había ocurrido no era solo una respuesta a los desafíos de un rey orgulloso, sino la manifestación de un plan divino, un inicio que resonaría a través de las generaciones. ¿Estaba Nabucodonosor realmente listo para recibir la revelación de su Creador? La historia de su transformación apenas comenzaba a desplegarse en un camino que iluminaba más allá de lo visible, lleno de promesas divinas aún por cumplir. En los días siguientes a la sorprendente liberación de los jóvenes hebreos, Babilonia entró en un estado de asombro reverente. Las calles bullían de murmullos sobre el poder del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor, aún profundamente afectado por lo ocurrido, se vio impulsado a reflexionar sobre su propia vida y el significado de su reinado. En el palacio, el rey se encontraba en constante búsqueda de respuestas. Las visiones que lo atormentaban no se habían desvanecido, en cambio, se intensificaban. Un gran árbol que se alzaba en el cielo, símbolo de su propio orgullo y poder, se cernía en su mente. Aquella imagen se hizo cada vez más clara, y Nabucodonosor empezó a comprender su significado. Estaba siendo advertido de que las alturas en las que había llegado eran frágiles ante el gran Dios que había manifestado su gloria a través de los jóvenes hebreos. «No puedo ignorar esto», murmuró el rey para sí mismo, mientras caminaba inquieto en los pasillos de su palacio. Si el Dios de Israel puede liberarlos del fuego, entonces también puede aplastarme si no me inclino ante él. En ese momento, Daniel fue llamado una vez más ante la presencia del rey. Nabucodonosor, con un brillo de temor y asombro en sus ojos, se encontró con el hombre que había interpretado sus sueños previamente. Daniel, a quien el Dios Altísimo le ha dado sabiduría, comenzó el rey, he tenido un sueño que me inquieta y no encuentro paz en mi corazón. Cuéntame el sueño, oh rey, respondió Daniel con aplomo, percibiendo la perturbación interior que dominaba al rey. Nabucodonosor relató su visión. Vi un árbol grande y fuerte que se alzaba hasta el cielo, cuyas hojas eran hermosas y cuyos frutos eran abundantes. Pero ese árbol fue cortado, y todo lo que quedaba era un tocón en la tierra. «Este es el sueño de tu majestad», explicó Daniel después de una pausa que intensificó la tensión. «El árbol eres tú, oh rey. Has llegado a ser grande y poderoso, pero has olvidado que todo lo que tienes proviene del Altísimo. Por eso será ordenado que seas despojado de tu reino y vivirás como un animal en el campo, hasta que reconozcas que Dios gobierna sobre todos». El rostro de Nabucodonosor se oscureció al escuchar la terrible verdad. Un miedo profundo se apoderó de él, y su orgullo, que lo había llevado al pináculo del poder, comenzó a desmoronarse. Sin embargo, en el trasfondo de esta advertencia había una esperanza. Y se le dará un periodo de tiempo para huir de la locura, tiempo para reflexionar y retornar a su razón, dijo Daniel con el corazón compasivo. Pero debes arrepentirte de tus pecados y ser misericordioso con los oprimidos. El rey asintió, atrapado entre la luz y la oscuridad en la lucha de su alma. ¿Puede un rey revivir su gloria?, se preguntó. Daniel, viendo el conflicto interno del rey, le lanzó un mensaje del cielo. Si aceptas el consejo que te he dado, quizá la paz sea restaurada en tu reino. Meses pasaron, y el rey, en su lucha, se aferró a su orgullo. En la cumbre de su soberbia, se paró en la terraza de su palacio, contemplando Babilonia y hablando para sí mismo. ¿No es esta gran Babilonia que yo mismo he edificado como casa real por el poder de mi fuerza y por la majestad de mi gloria? En ese instante, una voz resonó desde los cielos, interrumpiendo su discurso vanaglorioso. El rey Nabucodonosor ha sido despojado de su reino, tomado como animal entre los campos, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. La verdad se cumplió con rapidez. Nabucodonosor fue transformado y enviado a vivir como un animal, perdido en su propia locura.
Sus días se convirtieron en noches largas y solitarias, donde el cielo y la tierra se mezclaban en un clamor de vacío en su alma. Mientras tanto, Sadrach, Mesach y Abednego continuaban su testimonio en Babilonia, su fe resonando en los confines del reino. El poder de Dios se manifestaba a través de ellos, llevando esperanza a muchos que buscaban la verdad. Los días se transformaron en años, y un tiempo llegó en que el rey Nabucodonosor, después de haber soportado su juicio, alzó sus ojos hacia el cielo. En su humillación vio la luz del Altísimo. Ahora reconozco que el Dios de Israel vive y reina eternamente. Restaurado en su razón, volvió a su reino, y su primer acto fue alzar su voz en adoración al Dios que le había mostrado su grandeza. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien ha mostrado su poder en mi vida. Ahora hago un decreto en todo mi reino, que cada pueblo honre y respete a su nombre. El espíritu de Babilonia fue transformado por aquel rey que pasó por el fuego de la humillación y salió depurando su corazón en el proceso. Así, el ciclo de la historia se completaba, apuntando hacia el esplendor del propósito divino. La transformación de Nabucodonosor no solo había cambiado su vida, sino que resonó en la eternidad, marcando el comienzo de una nueva revelación sobre el poder de perdón y redención. ¿Y cuál era el siguiente paso en el plan soberano de Dios? ¿Qué nuevos vientos soplarían en Babilonia mientras Dios tejía la historia de su pueblo hacia un futuro glorioso? El cielo, en sintonía, se preparaba para manifestar nuevos actos de gracia y conexión divina, desatando un movimiento que cambiaría el rostro de toda una generación.